En esta tarde vamos a ver rápidamente a grandes rasgos. Yo le puse aquí qué es la formación ministerial. Usted puede ponerle ahí en sus notas si usted quiere qué es la formación de los líderes. Pero quiero usar en los versículos, hermano, cómo se forman los líderes. Y vamos a tomar algunos versículos donde la palabra clave, si usted ve en las notas, la palabra formación es la que va a ser motivo de nuestro estudio en esta tarde. Amén, hermanos. Y en 45 minutos creo que lo terminamos. Este no es una predicación. En esta clase, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando, por favor, con toda confianza, levanta su mano y pregunta o aporta lo que usted crea que es necesario para estos puntos que vamos a estar viendo. Amén. Ok. Uno de los problemas más grandes, vamos a leer, y solo hice algunas cuantas líneas para leer. Uno de los problemas más grandes que se presenta dentro de muchas iglesias es la proliferación de líderes, de ministros de culto, de pastores, con muchas deficiencias debido a una formación, ahí le puse en mayúscula, porque eso es lo que queremos estudiar, que deja mucho que desear, ya sea porque está formada a la más alta escuela humana, o sea que solo estudiaron, pero no sintieron o no tuvieron el llamado de Dios. Eso lo estoy añadiendo. Dice, o no tuvieron una formación, sino que los golpes, los errores, las malas elecciones son las que van formando al ministro. Y este problema se debe a que un prominente número de ministros se levantan a sí mismos o los levantan por confundir un liderazgo con un ministerio, o se levantan antes de tiempo, tienen un llamado, pero no saben esperar el tiempo adecuado del Señor, ya sea por la manifestación de un don, por un carácter de gracia, porque es muy elocuente, o simplemente lo que a veces sucede en algunas congregaciones, porque no hay quien lidere, quien ministre, quien pastoree una iglesia. ¿Ok? Para comprender, hermanos, vamos a usar toda la información que nos han dado los hermanos. Vamos a usar todo eso y a base de, o tomando como base toda la información que es un líder, en qué áreas tiene que trabajar un líder. Ya no le voy a enseñar eso porque usted ya lo sabe. Hay 7 áreas en donde un líder tiene que trabajar o un ministro. ¿Cuántos se acuerdan? 7 áreas. ¿Cuántos la tomamos como buena esa pregunta que nos dio nuestro hermano Isaías? Ese plus. 7 áreas. Ok, ya no le voy a enseñar todo eso. Eso ya lo sabemos. Vamos a ver algunas definiciones de la palabra formación en la Biblia. Y vamos a analizarlas y vamos a aplicarlas. No vamos a estudiar el verso, amén. No me vaya a malinterpretar y no vaya a decir, bueno, pues ahí está hablando. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 7. Y ahí usted me va a decir, no, lo está explicando mal, porque ahí está hablando. Dice, entonces Jehová Dios, si usted quiere ponerle, ¿todos tienen lapicero, hermanos? ¿A alguien le falta lapicero? ¿No? ¿Todos? Ok. Si usted quiere subrayar ahí la palabra formó, eso es lo que vamos a estudiar. Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que vamos a analizar ahí es la palabra formó, formación. Por favor, no saque su teología y diga, oh, está hablando de Adán, está hablando de la dispensación. No, vamos a analizar la palabra formación. Y en el original hebreo, hermano, en el diccionario Strong es 33:35, en hebreo es yatzar, que quiere decir
embutir en molde, moldear en una forma. Tomando en cuenta el significado de esta palabra, no de este verso, de esta palabra, número uno, hermano, lo que debe de hacer un ministro, hermano, implica perder la forma original que se tiene. Lo voy a explicar. Implica no seguir con los pensamientos que traemos cuando venimos a Cristo. Implica, eso ya lo estoy explicando, amén. No seguir con los hábitos, con las acciones, con los pensamientos que uno trae, ya sea de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra idiosincrasia. Cuando venimos a Cristo, hermanos, según Romanos 12:2, nuestra mente tiene que ser cambiada como hijos de Dios. Ahora, como líderes, como ministros, no podemos, y dije que iba a usar, hermanos, lo que nuestros hermanos han dado. Una de las cosas, hermano, que hace que un líder, hermano, no pueda trabajar con los seguidores, lo dio nuestro hermano David. Una de las razones, hermano, por la que el líder no puede trabajar con los que está guiando, ¿sabe cuál es? Porque están encasillados. ¿Cuántos se acuerdan de ese punto que dio nuestro hermano David? En esta ocasión vamos a hablar del maestro David. ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Cuántos saben qué es estar encasillados? En otras palabras, no querer cambiar. No querer que se nos enseñe, y ahí nos podemos profundizar, hermano. No querer ser diferentes. Y cuando vamos conociendo lo que Dios pide de un ministro, hermano, nos cuesta, nos duele. Entonces, número uno, implica perder la forma original. Y usted puede ponerle ahí en el pensamiento, en los hábitos, en la conducta, en las acciones. Y oiga, y adoptar otra que implica, y vamos a tomar el significado de la palabra yatzar, que implica, que significa embutir en un molde. Y ese molde no es lo que diga, hermano, el ministerio Rocafuerte. No es lo que diga, hermano, la hermenéutica. No es lo que diga algún libro. No es lo que diga una organización. El molde es la palabra. La palabra es la que nos va a moldear. Entonces, significa adoptar otra, implica embutir en un molde, para moldear, para formar, para transformar. Dice aquí el significado, embutir en molde y moldear en una forma. Amén. O sea que el ministro de Dios tiene que tener una forma, y eso lo vamos a ver en el número 7. No se vaya al número 7, pero el ministro tiene que tener una forma. Todos los ministros tenemos que tener una forma, y hay una sola, un solo molde. Ahora, el proceso va a depender de cada uno de nosotros. Para moldear la forma que Dios quiere que tengamos, hermano, como buenos líderes o como buenos ministros. Entonces, la primera cosa, yo necesito cambiar. Yo necesito ser transformado. Yo necesito ya no seguir encasillado. Yo necesito ya no ser el mismo de antes. Amén. Y para eso me van a meter en un molde, en un proceso. Me van a dar una forma. Ahora, ¿dónde se da esa forma? Esa forma se da en la iglesia, en las iglesias. Cada iglesia, dijimos que hay un problema tremendo en las iglesias, hermano. No hay formación ministerial o formación de liderazgo. Se pudiera decir, hay una deformación, porque no se nos enseña, porque no se nos dice, porque no se toma tiempo, porque no se invierte en nosotros. Mire, hermanos, entonces, número uno, tengo que cambiar. Me tienen que meter en un molde. Tiene que haber alguien que me forme. Número 2, Éxodo 26:6. ¿Sí entendimos este concepto de yatzar?
Ok, ¿hay alguna pregunta en el primer punto? ¿Cómo es la formación de un líder, de un ministro? Ok, vamos a ir rápidamente. Punto número 2. Éxodo capítulo 26, verso 6. Dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. No vamos a hablar del tabernáculo, no vamos a hablar de los 50 corchetes, no vamos a hablar del material de oro, no vamos a hablar de las cortinas una con otra. Ahí habla de unidad. Vamos a hablar de la palabra, hermano, que en el original hebreo es ejad. Todas las palabras casi en hebreo tienen en la letra A el acento, ejad. Si usted lo lee en inglés va a decir ejad a lo mejor, pero es ejad. ¿Qué quiere decir? Unido, quiere decir primer, quiere decir uno solo, quiere decir un todo, único, o quiere decir una vez. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Uno de los errores, hermano, también, una de las cosas por la que en las congregaciones no hay avance, volvemos a lo mismo con nuestro hermano David en la enseñanza y con nuestro hermano Isaías también. Nuestro hermano David dio un tema y quiero refrescarle un poco los conceptos en que a veces no se puede trabajar en equipo, en que dicen, no, pero si este hermano no sabe ni leer, este hermano no sabe nada de la vida, yo ya viví mucho, es más, hay quienes, hermanos, Dios les da esa capacidad para poder, hermano, a lo mejor su hablar no es tan elocuente, pero tienen una intimidad con Dios, tienen unos conceptos bien definidos de integridad, de buen testimonio, hermano, que son claros para el liderazgo. Y decimos, no, yo no voy a trabajar con él. Si me ponen con el hermano que es de mi mismo país, que le va al mismo equipo, ya lo dijo nuestro hermano David, sí acepto trabajar. Una de las cosas, porque en las iglesias, hermano, no hay prosperidad en el ministerio, es porque no queremos trabajar unidos. Una de las cosas, hermano, que nuestro hermano Isaías enseñó, ¿cuántos se acuerdan? Un líder, creo que es la segunda. La primera es comunicación, ¿cierto o no? La segunda, ¿qué es? Relaciones humanas. Y usted así, ¿qué de espiritual tienen las relaciones humanas? No, a mí hábleme del hebreo, a mí hábleme del griego, a mí hábleme de qué quiere Dios, qué revelaciones le ha dado a usted. No, esto es algo práctico. Relaciones humanas es, hermano, hacer amistad con otro, es querer conocer al otro, es que el otro te interese, es que tú quieras ser uno solo con él. Y mira el significado, dice unido, quiere decir primer, quiere decir uno solo, quiere decir un todo. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel para hacer algo, dice que trabajaban como un solo hombre. Todos tenían una misma meta. Cuando hicieron el tabernáculo y Moisés pidió, hermano, una ofrenda, todos ofrendaron y trajeron, hermano, oro y trajeron mucho. Todos pensaron una misma cosa y dijeron, no, yo quiero formar parte de este ministerio. Y hermano, eso fue una bendición tremenda. Cuando entendemos el significado de la palabra ejad, hermano, podemos nosotros, hermano, quitar nuestras prioridades. Podemos quitar, hermano, ayer nos hablaban, hermano, del servicio. ¿Cuántos de aquí nos gusta servir? Ayer nos hablaban de eso. No, yo que me pongan con tal hermana, como que somos de la misma, no sé, que iba a decir otra palabra. Somos de la misma calaña. A veces es negativo. Somos del mismo sentir. Como que ella y yo, hablando de cocina, cocinamos igual. Como que él y yo tenemos los mismos gustos. No, Dios nos pone a veces, hermano, oiga esto, Dios nos pone a veces que choquemos. Pone a alguien de carácter fuerte con alguien muy frágil. Hasta en los matrimonios es así.
dicho sea de paso. Es necesario que nosotros aprendamos a trabajar unidos. Entonces, esto significa aprender a trabajar en unidad. Yo tengo que dejarme moldear y trabajar con que Dios me pida que trabaje. Cuando digo Dios, no espere que Dios venga y le diga, Auner, Michael, David, Isaías, Alejandro, vas a trabajar con él. No. Cuando uno de tus líderes te dicen que hagas algo con alguien, es Dios usando a esos líderes. No importa que sea, no importa que no sea para predicar, no importa que no sea para cantar. Si alguno de los líderes en esta iglesia te piden hacer algo, Dios te está llamando a la unidad, al servicio, a querer ser dos cosas que nos enseñaron ayer. Una cosa es ser grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Servidores. ¿Y esa palabra qué significa en el griego? Diáconos. Significa, voy a usar lo que dijo nuestro hermano, lavarle su carro, cortarle la yarda. Así que ¿cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Ahorita les voy a dar las llaves para que laven mi carro. Usted va a decir, está abusando de eso. No, a veces a mí me enseñaron, hermano, y alguien me dijo en una ocasión, hermano, va a limpiarme los zapatos. Uno joven, cuando viene al Señor, yo limpiar los zapatos, y luego del hermano, por favor, no. Pero a veces los líderes lo hacen para ver qué compromiso, para ver qué mentalidad tenemos, para ver si de verdad queremos cambiar, si de verdad queremos trabajar en unidad. Significa, hermano, derribar esos pensamientos erróneos. Ya lo explicó nuestro hermano, de no te necesito, de yo no necesito hablar con los hermanos, yo no quiero saber nada de relaciones humanas. No, eso es terrible. Muchas iglesias viven eso, y llega alguien y nadie le habla. ¿Sí o no? O no, es que ese es trabajo del pastor, y si el pastor no le habla, yo no le voy a hablar. Nuestro hermano David también enseñó que ser líder no es tener un cargo, una posición. ¿Cuántos se acuerdan? Ser líder, ¿qué es? Nuestro hermano David, Isaías también lo dijo. Significado de la palabra líder es influenciar. No tienes tú que tener una posición, un cargo, hermano, para ser líder. Tienes que influenciar, tienes que ver en otros, tienes que hablar, tienes que trabajar, tenemos, hermano, que ser diferentes. Entonces, hermano, no hay que dejar eso erróneo de yo solo, de que me encasillo, de que no me gusta convivir. Una de las cosas que en las iglesias no hay, hermano, es la comunión. Nuestro hermano Isaías en una ocasión habló acerca de la comunión. En el griego, ¿cuál es la palabra? Koinonía. ¿Y sabe qué es eso? Sí, me va a ver raro. Es comer juntos. Es jugar soccer juntos. Usted va a decir, hermano, porque en la adoración, cuando estamos aquí, estamos en unidad adorando al Señor. Cuando hay una prueba, estamos en unidad pidiéndole a Dios que nos bendiga, pidiéndole a Dios que conteste a las peticiones, ¿sí o no? Aún en eso, pero también en lo secular. Es bueno, hermano, si alguien se va a mudar, se va a mover, hermano, necesita ayuda, necesita un carro, necesita unas manos. Usted dice, hermano, usted se está yendo a los extremos. Esa es una verdadera iglesia. A veces decimos somos una familia, pero no hemos entendido que hay que trabajar. Tenemos que cambiar todo lo erróneo que traemos en Cristo. Y esas son cosas que el ministro tiene que saber. Tiene que ser apto para enseñar. Pero antes de enseñar con palabra, tiene que enseñar con su testimonio. Aquí estoy, hermano. ¿Le puedo ayudar en algo? Quiero ser grande, quiero ser su servidor. Ya, si usted quiere ser el primero, ¿qué tenemos que hacer? Quiero ser siervo suyo. Y qué buena, gracias, hermano, por esa diferencia que hizo ahí entre servidor y siervo. No es lo mismo servidor y siervo. El servidor, hermano, ayuda, el servidor hace algo, pero el siervo yo lo leí hace algunos meses, unos años. El siervo, hermano, no tiene derechos. El siervo está para obedecer.
Si queremos ser, hermanos, siervos de Dios, ministros, hermano, lo que usted diga, lo que usted mande, lo que usted ordene, que párate, que siéntate, que sal, lo que usted diga. Hermano, son cosas que a veces en la iglesia no hemos entendido. Entonces necesitamos tener, y esto se necesita tener un espíritu humilde y de sujeción. Hermanos, no es porque yo sea, pero yo también fui oveja, discípulo. Sujetaos a vuestros pastores. Qué lindo es la sujeción. En su momento no nos gusta, pero a la larga trae resultados. Nuestro hermano David ayer lo enseñaba. Jesús, siendo Dios mismo, hermano, se sujetó al Padre. Tenemos un ejemplo, no del hermano Oseas, no del hermano Isaías, no del hermano David. Debemos de ser ejemplo también, pero el mayor ejemplo es Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? 3:7. Ok, me voy a ir rápido. Primera de Reyes 20:25. Dice: y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y les dio oído y lo hizo así. Ahí la tercera palabra de este versículo es fórmate. Y en el hebreo es 44:87. Maná no es del maná que descendió del cielo, no es ese. Este significado quiere decir pesar, constituir oficialmente, también enumerar o matricular, formar, preparar y señalar. Esto es algo importantísimo. Escúcheme bien, hermano. ¿Cuántos de aquí pertenecemos a esta iglesia? A ver, quiero que me contesten. Levante su mano. ¿Cuántos pertenecemos a la iglesia Roca Fuerte? Esto tiene que ver, hermano. Esta palabra me enseña a mí que yo tengo que lograr que todos puedan tener una identidad. Que todos, hermano, puedan saber y entender que pertenecen. Y eso es cuando se constituye oficialmente como miembro de una congregación a alguien. Y después como miembro de un ministerio, como miembro de un grupo de alabanza o de predicadores. Cuando se hace públicamente. ¿Saben lo que aprendimos? Creo que nuestro hermano Isaías lo compartió. Si no, lo compartimos. Conocemos a alguien, no le vamos a decir a dónde, pero conocemos a alguien que nos comentó y nos dijo: ¿sabe qué, hermano? Estoy desilusionado, estoy triste, estoy acongojado y todo lo que usted quiera negativo que uno se siente cuando le dicen algo y no le cumple. Me dijeron que me iban a dar este cargo, esta responsabilidad, esta bendición. Oraron por mí, me presentaron ante la iglesia, pero nunca hice nada. Nunca me tomaron en cuenta como tal. Toda la congregación sabía que yo iba a ser, supongamos, presidente, tesorero, secretario, yo no sé. Nunca me tomaron en cuenta como tal. ¿Cómo cree usted que se siente uno? ¿Cómo cree usted que queda uno? Entonces el significado es constituir. El significado es constituir oficialmente. Quiere decir también enumerar o matricular. Quiere decir, este hermano ahora forma parte de nosotros. Forma parte ahora de este grupo de alabanza. ¿Y cuántos están anotando? Lo hice también, hermano, para que usted no tenga que decirle: hermano, párense todos. Quiero que usted anote. Quiero que usted lleve nota de lo que estamos hablando. No todo, pero lo que más le interese ahí, amén. Y aún con todo eso, usted va a decir: hermano, tengo que hacer eso. Eso forma parte de la sujeción, forma parte de la obediencia. Cuando alguien le pide algo, hágalo, amén. Ok. También, hermano, no solo es a la iglesia, sino el propósito principal es de que si Dios, hermano, permite matricularlo, permite formarlo, permite enumerarlo, hermano, dentro del ministerio de la iglesia, usted y yo debemos entender que pertenecemos a algo y como tal, hermano, nos tienen que dar la bienvenida oficial. Amén. Tiene que decir: este hermano pertenece, esta hermana pertenece, este hermano está haciendo esto. Es decirlo oficialmente y como tal, hermano, ser responsables. Y eso también nos ayuda.
Fíjese que a veces nosotros exigimos o pedimos ciertos cargos, pero a veces no sabemos, hermano, que el cargo conlleva responsabilidad. Si Dios me ha permitido trabajar o tener un servicio en la iglesia del Señor, hermano, yo tengo que ser responsable. Y una de las cosas, voy a tocar este punto, hermano. Una de las cosas que no tenemos cuidado es la integridad, es la responsabilidad. Y lo voy a decir porque yo he llegado tarde. La puntualidad, la honestidad, la sinceridad. Ahora escúcheme esto. A veces pensamos y asumimos, es un error tremendo, que yo tengo que llegar tarde que yo tengo que llegar temprano solo cuando tengo que participar. Solo cuando tengo algo que hacer. Entonces ahí yo me estoy dando al descubierto, hermano, cómo soy. Tengo que ser puntual en todo el tiempo. Amén. Ahora, ¿que vamos a llegar tarde? Claro. ¿Que vamos alguna vez a no venir? Claro. Porque somos humanos, porque tenemos necesidades, porque tenemos luchas, pruebas. Pero a veces tenemos malos hábitos que no queremos dejar. Si hay algo que nos enseñaron bien claro a nosotros, hermano, es que teníamos que estar 15 minutos antes del servicio y nos dijeron, eso era una ley. Gracias a Dios por esa ley, porque nos enseñaron, porque cuando nuestro hermano Isaías dijo, tengo conocimiento de que él fue de los primeros que dijo, se va a empezar, si es a las 7:30, el culto se va a empezar ¿a qué horas? Nos hemos enterado, hermano, a veces de casos que el que va a empezar el culto no está, que los músicos no están, y que a mera hora están afinando, y que el predicador se le olvidó y ahí está estudiando. Tenemos que tener cuidado en esas áreas. Necesitamos nosotros como líderes, como ministros, ir cambiando nuestra mentalidad y nuestros hábitos. Llegar temprano, ser honestos, ser íntegros siempre. Amén. ¿Por qué? No se preocupe por la familia, por la iglesia solamente. Aunque alguien dijo, somos libros abiertos, somos cartas leídas, somos gente pública. Pero ¿sabe quién es en quien influenciamos más? Nuestros hijos, en la familia. Eso hay que tener cuidado. Vamos a ir a, ¿cuál vamos? 4. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿De qué quiere decir formado? Esto me gusta. Mire, la palabra aquí para formación es el hebreo 23:42, gil. Y oiga, ¿qué quiere decir? Quiere decir torcer o hacer girar. Quiere decir retorcer de dolor, afligir, ahuyentar, amedrentar, angustiar, temblar, temor. El ministro, el líder debe de conocer y entender, hermano, que en el proceso de formación, en el proceso de formación, porque si lo digo juntos te va a decir, ya me está diciendo que no quiere que me forme bien, de formación, o sea, del proceso en el cual vamos a ser formados. Oiga esto, hermano, esto es inevitable en el proceso de un líder. Aquí dice hacer girar, retorcerse de dolor. ¿Sabe usted que una de las cosas que un ministro, que un líder, hermano, que ha sido llamado por Dios, es inevitable que pase este proceso? Va a sufrir. Ananías le dice el Espíritu Santo acerca de Saulo de Tarso, ve y ora por él, porque le voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Sabe que los líderes a veces tenemos que gemir solo delante del Señor? Hello. ¿Sabe que los líderes, hermano, tenemos que llorar al lado de nuestra esposa delante del Señor por las luchas, por las pruebas, por las adversidades? Porque los hermanos ya empezaron a hablar, gracias a Dios que aquí no. Pero por si las dudas, gracias a Dios que empiezan a hablar de ti, y que si te empiezan a ver que ya estrenaste y que las ofrendas, los diezmos.
Terrible, terrible, y que empiezan a hablar mal de ti, hermano. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber, hermano, aflicción, va a haber angustia, hermano. Es inevitable. El ministro debe conocer y entender que Dios lo llama a eso. Jesús, hermano, antes de resucitar, tuvo que ir, hermano, a la cruz, tuvo que ir al sufrimiento, tuvo que ir al padecimiento. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Es inevitable. Amén, hermanos. Hermanos, es inevitable. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a sufrir, vamos a padecer, hermano. Y después, oiga esto, después de haber sufrido, después de que el Señor, Dios nos mete ahí, oiga esto. Dios nos mete ahí porque nos está trabajando. Cantamos, Señor, porque sé que estás obrando, aunque no pueda verte. Y le decimos, Señor, después de eso me vas a sacar ya trabajado en mi alma. Este proceso lo voy a disfrutar, porque algo Dios está haciendo conmigo. Ok, el siguiente, rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 7. Nos faltan 3 en 10 minutos. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Formar, la palabra aquí en el original hebreo es 32:45, que quiere decir yazad. Y esta palabra es poner fundamentos, establecer, consultar, asentar y cimentar. A ver, míreme aquí, hermanos. ¿Cuántos sabemos lo que es el significado de la palabra salvación? ¿Qué quiere decir salvación? ¿Cuántos hemos entendido y experimentado la salvación? La regeneración, hermanos. ¿Cuántos hemos entendido la santificación? Nos los han hablado muchas veces. Ok, es necesario que el líder, que el ministro conozca estas bases doctrinales, que conozca la doctrina de la iglesia. No solamente eso, porque qué triste, hermano, es que un ministro, un líder no sepa explicar de la salvación, no sepa explicar de la regeneración, no sepa explicar de la santificación. ¿Cuándo comienza la santificación, hermanos? Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él nos santifica, que Cristo toma nuestro lugar y nos hace santos, pero nos los enseñó nuestro hermano David. Es un proceso, esa santificación no es plena, no es completa. Ok, tenemos que conocer las bases doctrinales, pero no solo eso. Ahora vamos a las bases ministeriales. Yo tengo que conocer, hermano, qué Dios me pide a mí como líder, como ministro. Qué es lo que Dios, lo que veíamos que vamos a traer como tarea. Qué es lo que Dios me va a examinar, lo que Dios me va a conocer. Qué es, hermano, las áreas donde yo tengo que trabajar. Tengo que establecer todo eso. Y eso, hermano, los ministros lo deben de conocer. Oiga esto, hermano. El ministro tiene que saber. No tiene que venir a preguntar, pastor, ¿sabe que me invitaron a otra iglesia y quieren que me congregue ahí por unos días? Y después voy a otra iglesia y después a otra iglesia. Pastor, ¿será que se puede hacer eso? Tiene que conocer, hermano, que cuando Dios lo establece en un lugar es porque Dios ahí te quiere tener. No venga y diga, estoy orando para ver dónde Dios me quiere llevar. Alguien dijo, entonces, ¿quién te trajo a esta iglesia? Hello. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos estamos aquí porque Dios nos trajo a esta iglesia? Usted va a decir, no, pues yo nomás vine a ver qué agarro. A ver cómo predican. No, hermano, hay que pedirle al Señor. Para cada movimiento que hagamos hay que pedirle al Señor. Entonces debemos de entender que no podemos andar de lugar en lugar, de posición en posición, porque Dios tiene un lugar y un tiempo específico para cada uno. ¿Cuántos entendemos eso? Dios tiene algo para usted en el tiempo indicado. No se adelante. No diga, oh hermano, ya estoy listo, envíeme a mí. Eso es lo que a veces por necesidad, hermano, de las congregaciones ponen a líderes o a ministros, hermano, a neófitos, principiantes.
Debemos de tener cuidado, y esto también lo hablamos, hermanos, lo hablaron los hermanos. Hay que pasar un proceso. Josué pasó un proceso. Eliseo pasó un proceso. Hermano, todos los grandes hombres de Dios, Josué pasó un proceso. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? ¿Se acuerda que ya lo vimos? 40 años. Usted puede decir 40 años, hermano. Entonces, quiere decir que yo hasta que tenga 40, 50 voy a pastorear. Si es Dios el que tiene el control de todo eso. Amén. Es Dios el que sabe todo eso. Ok, entonces necesitamos nosotros, hermano, establecer, consultar, cimentar. Tenemos que conocer los cimientos de la doctrina, los cimientos del ministerio, para que después no andar preguntando. Ya sabemos, si alguien nos pregunta, nosotros damos una buena respuesta. Ok, Proverbios 8:25, ya salimos. Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. La palabra ahí es formar. En el hebreo, hermano, 28:83 es tabá, que quiere decir hundir, clavar y sumergir. Que a mí me llamó la atención fue la de clavar. Hermano, tenemos a veces, hermano, que ser clavados. ¿Cuántos saben cómo se clavan las estacas? Como una estaca. Tenemos que estar ahí bien firmes, bien clavados, bien cimentados. Claro, entendiendo lo que dije hace rato, que Dios es el que nos hizo el llamado, que Dios es el que nos está permitiendo trabajar en su obra. Cuando alguien entiende eso, hermano, vengan vientos de doctrinas, vengan malas comentarios, vengan desánimos. Cuando Dios te hace un llamado para predicar, para cantar, va a haber gente que te va a decir, cantas horrible, predicas horrible, me duermo en tus predicaciones, hermano. Pero si Dios te llamó, estás en el proceso y Dios te va a respaldar. Necesitamos nosotros entender, hermano, que Dios nos quiere en un lugar clavado, en un lugar establecido, en un lugar bien. Entre más clavado esté una estaca, es muy difícil que alguien lo mueva. Amén. ¿Y sabe cómo se clavan las estacas? A golpes. ¿Con qué? Con un martillo. ¿Y sabe cómo nos clava el Señor? Con el martillo de la palabra. ¡Pah! ¡Pah! Y cada vez que venimos aquí nos toca, nos habla al corazón, nos ministra. Y sé que duele esa palabra, pero nos está profundizando, nos está cimentando. Y terminamos, hermanos. Solo un versículo en el Nuevo Testamento. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la palabra aquí en griego es morfó, que quiere decir formar un modelo. ¿Sabe de quién está hablando aquí? ¿Sabe cuál es el modelo? Ese es el modelo. Debe el ministro tener un modelo a quien imitar. Y en este proceso de formación, hermano, es la imagen de Cristo. Yo necesito ser como Cristo. Yo necesito ser humilde como Cristo. Yo necesito ser obediente como Cristo. Yo necesito, hermano, entregarme, hermano, como Cristo se entregó, hermano, por nosotros. Yo necesito, a veces no hemos entendido, hermano, para servir al Señor. No es y con esto termino. Para servirle al Señor, para decir, Señor, yo quiero ministrar en tu obra. No es cuando yo quiera. No es cuando yo me sienta bien. No es cuando me vaya bien. Es cuando Dios me pida. Tengo que estar pendiente en todo tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Sabemos de una secta, hermano, donde a cierta edad, hermano, los llaman los jóvenes y los envían a la misión.
¿Sabe que hay cosas que a veces debiéramos de practicar? No para imitarlos, pero para motivar a los jóvenes, hermano. Sembrar esa pasión, sembrar ese deseo. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, que trabajar la imagen de Cristo. Y el modelo perfecto, hermano, para un genuino ministro es parecerse a Cristo. Así que, hermanos, necesitamos nosotros cambiar, necesitamos ser transformados, necesitamos nosotros ser restaurados. Solo a través del mensaje de la palabra y a través de conocer, hermano, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y todo depende, ¿qué quiero hacer yo en la obra del Señor? ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, en esta tarde? ¿Qué, hermano? ¿Nos ponemos de pie? Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde por el privilegio maravilloso de haber estado en este lugar. Te pedimos que nos ayudes, nos auxilies, Señor. Cada día lo que aprendemos, Señor, en estas clases que hemos estado tomando, en estas enseñanzas de liderazgo, Señor, te pedimos que nos permita ser cada día más como tú. Queremos que esta iglesia crezca, queremos que esta iglesia se desarrolle, que este ministerio, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, vaya de poder en poder y de gloria en gloria. Esto, Señor, que hemos visto, lo podamos estudiar, lo podamos, Señor, entender y lo podamos practicar. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.